Hola y esperando que se encuentren bien, me presento. Mi nombre es Juan Carlos Silva Reyes, de la Universidad IED, del campus de Quecholá. Principalmente, ahorita lo que vamos a ver en el video es la historia de la pedagogía y la educación. En sí, yo voy a abordar estos temas conforme a los títulos que están en este cuadro sinóptico. Yo voy a leer un pequeño fragmento de cada uno de estos temas y voy a decir lo que significa para mí. Empezaremos. Postura del inacabamiento. Es el primer punto que veremos en este cuadro sinóptico. Pero pues dirán, ¿por qué postura del inacabamiento? Estamos hablando de la historia de la educación y la pedagogía. Bueno, yo consideré este punto importante y lo puse al principio porque esto es lo que abarca. Bueno, empezaremos. Para mí, lo que entiendo por postura del inacabamiento es del ser, que el ser humano es inacabable, no se acaba de información, por así decirlo. Bueno, una definición que encontré, por así decirlo, es la conciencia que tiene el ser humano de su finitud del ser inacabable, que le lleva a estar en una búsqueda constante del ser más y de crecer como una persona para la educación. Como pueden ver, en una búsqueda constante del ser más. Eso quiere decir que el ser humano puede recabar y recabar y recabar información, pero nunca va a poder acabar de abordar todo ese tema, porque en sí, mientras él ya va acabando algún tema, subtema, o por así decirlo, sale otra rama, se investiga, se descubre otra rama más y se abordan mucha más información y no acaba y tiene que seguir y seguir investigando, porque entre más va avanzando el tiempo, más se vuelve más complicado, por así decirlo, y llegar al final de la información. Por eso, postura del inacabamiento, por la historia. Por esa misma razón empecé primero por postura del inacabamiento, porque en sí tiene la historia de por qué quieres saber más. Tanto pedagogía como educación, lo veremos más adelante, que tienen sentido si los conectas con la postura del inacabamiento. Se los voy a abordar un poco más adelante. Y de crecer como persona. De crecer como persona para la educación, por así decirlo. Puedo poner un ejemplo de un maestro. Tiene que crecer como docente, por así decirlo, porque se van innovando los métodos, como ahorita que estamos en la era digital. Los maestros que estaban antes de esta era tuvieron que saber adaptarse a los medios digitales, como es la laptop. Tal vez unos maestros no hayan usado la laptop para conferencias, videollamadas o en sí, pero pues ahorita que es la era digital, tienen que, por eso mismo, tienen que hacer su conocimiento, tienen que saber aprender a usar para poder dar educación. Bueno, en sí, el ejemplo que les acabo de dar es, por así decirlo, el ejemplo que más claro tengo de la postura del inacabamiento. Pues sigue y sigue y sigue esforzándose para poder enseñar, llenándose de información propia. Y pues mientras va abarcando ya toda esa información, surge otra nueva y tiene que seguir y seguir esforzándose para poder seguir al día con sus labores docentes. Muy bien, espero que con esta pequeño resumen, por así decirlo, les haya quedado claro la postura del inacabamiento. Ahora seguimos con educación y pedagogía. De hoy en adelante empezaremos por educación y van a decir, seguirá después pedagogía. No, amigos, en este tipo de cuadros sinópticos lo primero que quiero abarcar es una rama, que sería educación, y después su enfoque y su historidad. Muy bien,
como les he mencionado, voy a leer primero una descripción y después vamos a recalcar lo que le hayamos entendido en sí. Educación. Es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje que se han desarrollado con todas las culturas desde los albores de la humanidad hasta el tiempo más reciente. Albores. Bueno, en sí, los albores de la humanidad, pues como quiere decir la primera luz de humanidad que se dio desde que el ser humano existe, se ha dado la educación de la humanidad hasta los tiempos más recientes, que es hasta hoy. En sí, la educación, como lo hemos dicho, es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza. Puede así decirlo como las creencias, las formas de vida, tradiciones, costumbres. Esto quiere decir que una educación se basa de cómo se va pasando de generación en generación, cómo se acostumbra al ser. Como podemos poner un ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición que se va pasando de generación y educación. Ellos van inculcando en sí esa tradición y después se crean unas costumbres y unas creencias. En sí, regresemos con el Día de Muertos, que la creencia que dicen que las ánimas llegan del más allá a comer lo que está en ofrenda. Es una creencia que se ha educado en las familias, por así decirlo. Eso para mí es la educación. Pues, como dice aquí, enseñanza y aprendizaje. Tienes que enseñar a alguien para que él lo aprenda. Así esto se va pasando de generación en generación, va siendo una colisión de enseñanza, aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Y se va pasando, como dije, de generación en generación. Lo puedes decir, tu papá te lo dijo a ti, tú se lo vas a enviar a decir a tu hijo, por así decirlo, y tu hijo se lo va a decir a tus nietos. Se va haciendo una cadena que va a inculcar esto, que la creencia, las tradiciones y costumbres, hasta la forma de vivir, por así decirlo, que tienen un arraigo de que yo vivo todos los días en el ocio, por así decirlo. Eso es una forma de vida. O digan, yo vivo pero todo el tiempo trabajando. Eso es una forma de vida. En sí, para mí, eso es la educación. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, como lo acabamos de decir en los ejemplos anteriores que les di. Muy bien, ahora seguiremos en enfoques e historia. Muy bien, enfoques. Los enfoques de la educación, por aquí los tengo. Y dice, la búsqueda de justificar los elementos educativos y determinar cuáles son los aplicables a cada escenario en particular. En primer lugar, la búsqueda de justificar los elementos educativos. Los elementos educativos son como el contenido, el alumno, el docente. Ellos tratan de justificar su labor en esa área y determinar cuáles son los aplicables a cada escenario en particular. En sí, ellos van a determinar tanto el docente como el estudiante qué contenidos deben poner a cada educación para que se enfoque en una sola rama, por así decirlo. Ese es uno de los enfoques de la educación, enfocarse en la búsqueda de justificar los elementos, por así decirlo, y determinar cuáles son aplicables para aplicarlos hacia los alumnos. Que uno es más imperativo, ahí le voy a poner elementos didácticos, por así decirlo. Uno es más reservado, pero tiene un buen oído, recursos auditivos, por así decirlo. En sí, así puedo abarcar muchos elementos para que se vayan enfocando en la educación. Hablaremos de historia de la educación. Bueno, particularmente ahorita lo que estaba yo haciendo es leer fragmentos pequeños
Pero ahorita en historia me llamó la atención algunas cosas que les voy a mencionar y si abarca un poquito más largo. La historicidad de la educación es cómo ha evolucionado y cómo se ha transformado en sí lo que es educar, por así decirlo. Pues antes solo se absorbía el conocimiento en sí, como puede ser. El abuelo de mi papá le enseñó tal cosa, como una creencia, por así decirlo. Y ya pues mi papá me la enseña a mí y yo se lo enseñaré a mis nietos. Y así se va la secuencia, se va absorbiendo. Y aquí se transformó y evolucionó, por así decirlo, la historia evolucionó, porque ahora es el docente el que nos ayuda a entender estas cosas. Tenemos que ir a una escuela para entender varias cosas, formas de vida, por así decirlo. La forma de vida es así como tu papá te puede decir, pues este vecino vive de una manera, este vive de otra, nosotros vivimos de otra, pero él solo se especifica como nosotros como seres de vida, seres vivos, por así decirlo. Ya fue avanzando y pues ya le dijeron, no, pues también es un ser vivo, una planta, un animal, una bacteria, por así decirlo. Y ya eso ya te lo enseña la escuela. Se transformó, por así decirlo. Se transformó todo de la educación. Eso basta que pues ya te enseñan cosas del mundo para que no estés tan cerrado, por así decirlo. O tal vez me equivoqué y sí, unos padres te habrán enseñado, no, pues este es un animal, ten cuidado, no, no lo agarres, por así decirlo. Pero pues en la escuela ya te lo abarcan mucho más profundo. Y eso es lo que dice historicidad, transformó todo y ahora tienes que ir a una escuela con un docente, ya no solo con el conocimiento de tu padre, sino que ahora ya es conocimiento general del mundo, por así decirlo, cosas que tal vez tu padre no sabía, pero el docente ya se preparó para que tú sepas, tanto así. Muy bien, espero que les haya quedado clara historicidad. Ahora, pedagogía. Muy bien, empezaremos. Listo. Lo que dice de pedagogía es que es una disciplina científica que estudia los métodos de orientación y forma, algo que se ha utilizado o son eficientes a lo largo del tiempo. Wow, qué curioso. Bueno, en primera, que estudian los métodos de orientación y forman algo. Eso quiere decir que va de la mano con la educación, porque esto es un método que hacen para que te puedan educar de información, como por así decirlo. Un método sería el didáctico, pues que él no aprende de esta manera, pero es muy energético. Ellos tienen que buscar un método para que aprenda, por así decirlo. En sí, puede ser en las matemáticas, que no se le den nada, por así decirlo, pero pues didáctico, hay que jugar una dinámica donde se usen los números y el niño, él por la ansia de jugar, tal vez como dije, es imperativo, él intentará resolverlo y tal vez así aprenda. Ese es un método y, y forma el conocimiento matemático del niño con los juegos que están proponiendo, que sean utilizados o son eficientes a lo largo del tiempo. En sí, estos métodos se empezaron a usar desde la época antigua. Eso es un, eso es un dato. Ese es un tip para el siguiente tema. Bueno, en sí, porque desde que empezó están buscando métodos y métodos, unos cambian sus métodos por otros,
otros cambian sus métodos, bueno, por así decir, cambiar no, los siguen con los mismos, pero los modifican un poquito, por así decirlo, para que aprendan. Los métodos que se usan pueden variar en sí, pero pues lo que hacen es pues intentar enseñar, por así decirlo. Y pues si ya recalcamos educación y ya recalcamos pedagogía, eso es lo bueno. Y dirán, ¿y dónde queda la historia? La historicidad. Bueno, la historia pedagógica, por así decirlo. Historia pedagógica. La historia de la pedagogía, pues es que se están renovando los métodos. Se renuevan y se renuevan los métodos a lo largo del tiempo. O sea, si, si no funciona un método, lo renuevan y lo renuevan. Son los métodos que se han actualizado o que se han tenido a lo largo del tiempo. Y la educación, la historia de la educación, pues en sí, que estudia los procesos de enseñanza que se han abarcado desde la primera vez que hubo educación. Y eso quiere decir, puesto que estudia todo lo que se ha abarcado de las enseñanzas y aprendizaje, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso es que ellos estudian lo que ha abarcado, estudian los métodos que se han abarcado desde que empezó la pedagogía, por así decirlo. Uh-huh. Y estudia los métodos, no, enseñanza y aprendizaje, perdón, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se han abarcado desde que empezó. Muy bien, espero que les haya quedado un poco más claro esto. Bueno, acabamos pedagogía, sigue época antigua. Uh-huh. Muy bien, empezaremos. La pedagogía tradicional comenzó en los siglos XVII y XVIII, gracias a la consolidación de los jesuitas en la institución escolar y los esfuerzos de San Ignacio de Loyola. Wow, qué fuerte. En primer lugar, empezaron con la pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional, la que conocemos, por así decirlo, que se va pasando de generación en generación sin casi tener ninguna modificación. Y comenzó en el siglo XVII y XVIII gracias a la consolidación de los jesuitas. Los jesuitas querían en sí evangelizar el mundo, borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Y una idea que partía de eso es que el niño debía ser separado y protegido del mundo adulto hasta que estuviera formado. En sí me da una idea como que les quitaban a los niños, aunque no quisieran. Pero es algo que querían ellos reconstruir al niño, por así decirlo. No querían que los padres intervinieran con el crecimiento y la enseñanza de sus niños. Como les había dicho anteriormente, se pasaba de generación en generación, de padre a hijo, de padre a hijo. Y ellos, como lo está planteando aquí, dice, el niño debía ser separado y protegido del mundo adulto. En sí protegido. Una idea que tenían los jesuitas es que el niño debía ser separado y protegido del mundo adulto hasta que estuviera formado. Hasta que estuviera formado el niño. Bueno, principalmente esto, lo que querían los jesuitas era reconstruir al niño, por así decirlo. Que querían ellos cambiarle su educación, como dijimos, creencias y costumbres, tradiciones, la forma de ser. Querían cambiar todo eso porque no querían que se metiera el padre. No querían que ya se metiera el mundo adulto en sí en ellos, porque querían romper
ese tipo de cadena que se pasaba de padre a hijo el conocimiento. Ya querían cambiar y reescribir todo, querían marcar un antes y un después de que empezó esto de la pedagogía tradicional que implementaron los jesuitas, puesto que querían que el niño ya pensara de una manera muy diferente a la que pensaban los adultos de esa época, para que ya cuando sea el niño adulto, ya él pudiera ya enseñar así la cadena de nuevo, como les había dicho, que de niño a adulto, de padre a adulto, perdón, querían ya que se marcara, como les había dicho, un antes y un después, ya que tal vez después de esa generación de que el niño ya estuviera formado, ya él cambiaría el mundo de ideas y pensamientos y creencias. Muy bien. Este tema tiene mucho que abarcar, pero pues como es un mapa un cuadro sinóptico, perdón, pues nada más abarqué puntos relevantes e información corta pero específica. En sí, la historia de la educación y la pedagogía va muy pero muy junta, puesto que tiene que ver tanto en los procesos de aprendizaje y enseñanza, que es la educación, y los métodos que se emplean para estos procesos van muy pero muy de la mano. En sí, esa sería una de mis conclusiones y espero que les haya gustado el video y nos vemos.